Amados del Señor Jesucristo, amados del Padre, amados de sus hermanos, para todos aquellos que tenemos la fe del Señor Jesús y confiando en Él, les impactaba de una manera que tuvieran una razón de vida, que tuvieran una esperanza, que tuvieran una confianza que no tenía la mayor parte del mundo en ese tiempo. Dejó pues el Imperio Romano en el año 311 de perseguir a la Iglesia y continuaron, mi hermano, otros ataques a través de la religión. La religión organizada, en ese tiempo ya la religión griega había entregado prácticamente a la religión romana todos sus dioses y se habían fusionado en Roma todos los dioses de Persia, los dioses de Babilonia, los dioses de Egipto, los dioses que ellos habían conquistado, se habían dado cita en Roma y ahí todos los dioses, mi hermano, tenían cultos, tenían Jesús, amén. De tal manera ha sido su aversión que aún hoy en las escuelas judías jamás, a pesar de que son tan estudiosos, jamás estudian ni mencionan el nombre de Jesús. Todo eso fue la intención. Después sería el catolicismo persiguiendo, mi hermano, a las escrituras y estableciendo en latín la Biblia para que solamente fuera leído por aquellos que no solamente supieran leer, sino además conocieran esta lengua que solamente se limitaba a todo lo que fuera sacerdocio. Bien, todo esto lo vimos el día de ayer y ahora vamos a ver el ataque del mundo secular. Amén. Estaba el poder político, lo había perseguido, el poder religioso lo había perseguido y salía triunfante la bendita y santa palabra. Sin embargo, se fue incorporando dentro del catolicismo, se fue incorporando mucha gente que no estaba convertida y esto fue natural porque los tomó por sorpresa el decreto de Constantino, ya que salió un día y quedó plasmado en todo el imperio, mi hermano, y el imperio era parte de Inglaterra, era parte del norte de Francia, era España, era Italia, era lo que es ahora Turquía, lo que era Grecia, lo que es todo Mesopotamia, Judea, mi hermano, todo el norte de Egipto, de tal manera que el imperio era vasto, era grande el imperio romano. Y un día amanecieron y se enteraron de que ya tenían una religión oficial que tenía que dejar de adorar a otros dioses de una manera tajante y definitiva, así que se sufrió una crisis tremenda en todo el sistema religioso romano. Y poco a poco se fueron incorporando, ya que las gentes no tenían ninguna otra opción más que fingir ser católicos o definitivamente volverse paganos
y entonces se empezaron muchos a huir al desierto con su religión, otros empezaron a huir para otras partes, y los verdaderos cristianos, los que tenían la fe de Jesús, los que sabían que no se podían adorar ídolos, los que guardaban la cena del Señor como un elemento de unión, los que sabían que la oración al único y verdadero Dios los había guardado, los había protegido, todos esos empezaron a separarse de los centros de población y empezaron a irse, mi hermano, a lugares donde pudieran ellos practicar su fe sin ser perseguidos. Y empezó a entrar dentro del catolicismo la influencia alejandrina. ¿A qué le llaman la influencia alejandrina? A que la gente de Alejandría, donde tú sabes estaba el centro de cultura y del conocimiento ya del mundo, se había trasladado de Grecia, de Atenas, se había trasladado a Alejandría, y ahí empezaron a incorporarse muchos personajes que llevarían el pensamiento de los griegos dentro de la iglesia. Y así de esta manera se estableció la influencia de Aristóteles, la influencia de Platón, amén, fundamentalmente de ellos dos. También Sócrates influyó en sus formas de pensamiento, y esto dio nacimiento a una línea que le llamaban los escolásticos, que trataban ellos no de defender la Biblia, mi hermano, porque, por ejemplo, voy a decir una de las razones por las cuales los científicos se opusieron posteriormente a las escrituras. La idea de que la tierra era plana no es de la Biblia no dice que la tierra es plana, la Biblia dice que la tierra es esférica, amén. Ya vimos nosotros en aquellos revelaciones de la Biblia que después la ciencia descubriría, dice que el Señor se sienta sobre el círculo de la tierra, amén. Entonces la tierra es círculo y suspende como una esfera de la nada. Entonces la Biblia dice que la tierra es redonda, no dice que la tierra es plana, pero Aristóteles y los griegos tenían la idea de que la tierra era plana. Y de entonces lo que defendía realmente el catolicismo era que la tierra era plana, y por lo tanto se enfrentó cuando Galileo Galilei pudo demostrar que realmente la tierra era redonda, junto con Giordano Bruno, amén, empezaron a hacer declaraciones y a imprimir libros en la que decían que además que la tierra no era el centro del universo, sí, sino que la tierra giraba alrededor del sol como todos los planetas. Y la iglesia, en ese tiempo, la iglesia católica, de aquí en adelante, cuando yo diga iglesia, me voy a referir a la católica, mi hermano. Entonces, esta iglesia defendía que la tierra estaba en el centro del universo, que el sol giraba alrededor de la tierra, que la tierra era plana, ¿verdad? Que al final de un lugar las aguas se iban al precipicio y que ahí terminaban prácticamente la tierra. Los griegos creían que la tierra terminaba en la punta de España, en donde está Gibraltar, ¿verdad? Y en ese lugar decían que la tierra terminaba. Eran pensamientos de los griegos y se metieron dentro de la iglesia, y la iglesia defendió estas posiciones, lo cual hizo que la gente que iba avanzando en el conocimiento de la ciencia empezara a tener cierto rechazo. ¿Por qué? Porque fueron perseguidos. Amén. Lo de Galileo Galilei, mi hermano, estamos hablando del año 1400 y fracción, 1600 también, fueron perseguidos otros personajes. Estamos viendo por qué los científicos, cuando tuvieron la oportunidad, se voltearon. Pero no se voltearon contra la iglesia, mi hermano, porque la iglesia tenía poder. Amén. La iglesia tenía establecido en varios lugares, a través de la Inquisición, sus personajes que lo defendían. Ahora ya tenían al grupo de los jesuitas, los soldados del papado, para defenderlos y contraatacar
ya que estos también eran versados en el conocimiento. Entonces voltearon los ojos y encontraron el blanco que iban a atacar, y ese blanco se llamaba la Biblia. Amén. Bien, esto ahí entendemos por qué empezó a haber un divorcio entre ciencia y religión, mi hermano, no entre ciencia y Biblia, entre ciencia y religión, ¿verdad? Y yo creo que todos los que tenemos la fe de Jesús, también mi hermano, no profesamos ninguna religión, profesamos una fe en el Hijo de Dios, amén, y nos abre los sentidos y el entendimiento, y sabemos que Dios ha puesto leyes divinas, leyes físicas, leyes naturales, para que el hombre y toda la naturaleza funcione conforme a esas leyes. Al hombre lo hizo a su semejanza, y entonces el hombre ha podido ir descubriendo esas leyes a través de las cuales Dios pudo formar toda la creación, todo el universo. Entonces eso le fue dado al hombre. Si ustedes recuerdan, hay un proverbio que dice, del rey es guardar el secreto, ¿verdad? Y de los siervos el descubrirlo. Entonces, ese trabajo de análisis, de investigación, al hombre se le ha dado inteligencia, mi hermano, y empezaron pues a crearse una corriente totalmente separada de la iglesia. Amén. Pasarían muchos años. Martín Lutero luchó porque se depurara, porque se limpiara, porque volviera la iglesia a los principios que estaban escritos en las Sagradas Escrituras. La lucha de Martín Lutero fue una lucha religiosa, mi hermano. Fue una lucha por modificar, por eso se llama por eso se llama la reforma. ¿Qué es lo que quería reformar Lutero? A la Iglesia Católica. Amén. Claro, Dios tenía el propósito para con él de lo que iba a dejar sembrado, pero la intención original de Lutero era la reforma de la Iglesia Católica. Sin embargo, esta no era posible. Ya habían pasado, mi hermano, 1300 años de su constitución, y ya tenía principios, tenía declaraciones, tenía acuerdos, tenía el resultado de los concilios, y había toda una fuerza, una inercia que no podía ser vencida. Entonces la lucha de Martín Lutero, de Zwinglio, de Calvino, no fue por principios científicos, fue por principios religiosos. Amén. Sería después, en el año 1700, en el famoso tiempo de la revolución industrial, cuando empezó el hombre a cambiar el enfoque de la vida, al ver que podía él no solo conocer las leyes físicas, sino usarlas para la producción de cosas, sumarla al trabajo, a la fuerza del hombre, y así el vapor, mi hermano, empezó la era industrial, y así cambió el pensamiento del hombre. Entonces el hombre empezó a creer que podía él dominar a la naturaleza. Ese fue el primer paso, mi hermano, para que la ciencia empezara a caminar en contra de Dios, ¿verdad? ¿En qué sentido? Negándolo. En el sentido de queriendo poner el conocimiento del hombre por arriba del conocimiento de Dios. Si se hubiera equilibrado, como así va a ser, mi hermano, en el milenio, si se equilibra en la ciencia, la revelación de las cosas, la profundidad con que fueron creadas las cosas, con la capacidad que se le ha dado al hombre de recrear en el universo, mi hermano, se hubieran alcanzado cosas verdaderamente sorprendentes. Si hoy nos sorprendemos, estaríamos todavía en un nivel muchísimo más superior, pero también el mundo espiritual se hubiera desarrollado, también la moral se hubiera desarrollado, también todos seríamos otra forma de pensamiento. En lugar de estar atacando los principios divinos, nos hubiéramos sumado a los principios divinos y hubiéramos, mi hermano, caminado verdaderamente en los hombros de gigantes.
Bien, de esta manera, la ciencia está confrontada. ¿Y cuándo tuvo la gran oportunidad la ciencia para verdaderamente enfrentarse? Ahora sí, con las Escrituras, y fue con la teoría de la evolución de Darwin. A través de ello se vio que el hombre no necesitaba de Dios para haber sido creado. La teoría de Darwin, mi hermano, es más allá de lo que pensamos. Es una teoría que no está comprobada, no es verdad, no es ley científica. Es una teoría que se le ocurrió a Darwin. Y ahí se agarró el mundo científico para decir, no fuimos creados por Dios. Nosotros venimos realmente de una evolución de miles de millones de años y no necesitamos a Dios para ser creados. Ese es en el fondo el pensamiento que se deriva de la teoría de la evolución de Darwin, y después ya vendría, mi hermano, el principio de la creación del universo con la famosa teoría también que no es ley, pero que no todos, muchos de los científicos creen que la teoría del Big Bang, como la creación del universo, no fue Dios el que creó el universo se creó por sí mismo, amén. Y todo esto era ¿contra qué? Contra Génesis, amén, contra Génesis, mi hermano, contra el capítulo 1 de Génesis, es todo esto todo lo que la ciencia ha hecho, mi hermano, ha sido contra un capítulo de la Biblia. Todo lo que ha desarrollado, los miles de libros que ha desarrollado, las bibliotecas que ha llenado con su conocimiento, ha sido en contra del capítulo 1 de Génesis. Amén. Para que podamos ver cómo Dios con un solo capítulo ha puesto al hombre a pensarlo durante cientos de años y ha escrito cosas de su entendimiento que no tiene comprobación, pero que solamente la concupiscencia del hombre que quiere estar en contra de Dios, mi hermano, le da cabida. Y así, desde ese momento, se empezó esa confrontación entre la creación o la evolución. Y de ahí se ha venido derivando todo. Amén. El famoso término prosperidad, mi hermano, que todo el mundo lo busca ahora. En ese tiempo prosperidad significa progreso. Amén. Prosperidad, progreso, éxito. Se fueron forjando en la mente del hombre. ¿Para qué? Para que lograra lo que deseaba sin la ayuda de Dios. Eso es realmente la confrontación entre la ciencia y la Biblia, es que quiere la ciencia hacer un lado a Dios y quiere por sí misma tener todas las respuestas, hacer todas las cosas, pero no sabe ni a dónde va. Mi hermano, a pesar de todo lo que ha evolucionado la tecnología y la ciencia solo vive para sobrevivir. Amén. No sabe a dónde va. Ahorita está, por ejemplo, en un callejón sin salida. La ciencia ahorita ya sabe que este mundo va a terminar. Ya sabe que hay muchas posibilidades de que esta tierra termine, ya sea por un aerolito que se estrelle contra la tierra, ya sea porque un supervolcán, mi hermano, explote en la tierra, ya sea porque el agua dulce se está extinguiendo de una manera acelerada, está desapareciendo de la tierra el agua para poder beber, mis amados, los hielos, los casquetes polares, que eran la reserva de agua del mundo, se está derritiendo, mi hermano. Entonces, la ciencia solo sabe que va a acabar el mundo, pero no sabe cómo detenerlo. Y entonces lo que más se le ha ocurrido es, bueno, vámonos a otro lado. Amén. La ciencia ha sido la revelación de las leyes de Dios para uso del hombre, pero si no reconoce a Dios, el hombre no tiene salida. Se metió a un callejón sin salida. Y esto es lo que ahorita la ciencia está viendo. Por eso, mi hermano, usted ve programas y programas y programas en internet y a través de los medios de cable sobre la palabra Apocalipsis. Amén. Bien, ¿qué estamos tratando de decir?
que la lucha con la ciencia, mi hermano, es por lo que se ve. La ciencia está totalmente limitada a sus sentidos, no a lo que ven solo sus ojos. Ahora tiene un telescopio que está fuera de la Tierra y ahí está tomando unas fotografías increíbles que revelan cada vez que Dios es Dios, mi hermano. Pero son sus ojos, indirectamente, pero son sus ojos, ya sea un telescopio fuera de la Tierra o un microscopio electrónico que mira la profundidad de la materia. Son sus ojos extendidos, sus oídos, el radar, mi hermano, todo el sistema de captación de señales, no es más que su oído extendido, amén, y todo lo que haga no es más que la fuerza del hombre extendida, ¿verdad? Y la ciencia está totalmente limitada porque ella se limitó a los 5 sentidos, de tal manera que lo que participa en la ciencia es solamente el alma, amén. El mundo espiritual está totalmente fuera de la intención de ser investigado por la ciencia. Por lo tanto, no se puede descubrir el verdadero fundamento y razón de las cosas. La ciencia sabe que hay luz, pero no sabe cómo se origina la luz. La ciencia sabe que hay vida, pero no puede definir lo que hay vida. La ciencia sabe que todos tenemos sangre, mi hermano, pero aún hay componentes que no han podido ser descubiertos. La ciencia sabe que tenemos una línea genética, ¿verdad? Ahora con el famoso genoma humano. Sin embargo, está empezando a descubrir de los miles de información codificada en esa simple hélice que tenemos en cada una de nuestras células. ¿Por qué? Porque dejó fuera la parte espiritual, dejó fuera a Dios. Amén. Bien, ahora entendemos por qué el hombre quiere ser elevado a condición de Dios y la ciencia la han tomado como un recurso para ello. Por eso niegan que la creación haya sido hecha por el Señor. Y vuelvo a repetir, capítulo 1 de Génesis habla claramente quién fue el creador y cómo creó. Y Revelaciones dice cómo va el creador a terminar con esta creación. Amén. De tal manera que el primer libro y el último libro le dicen al hombre cómo empezó y cómo va a terminar la voluntad de Dios en esta creación. Hagan lo que hagan, mi hermano, todos vamos caminando ¿a dónde? Al libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis es verdad. El libro de Apocalipsis no es simbolismo. El libro de Apocalipsis no es alegoría. El libro de Apocalipsis no es un misterio, no, mi hermano. Es un libro claro que se puede entender, así como han sido todos los libros del Señor. Amén. Y se los está revelando a sus siervos, los profetas. Amén. Bien, ¿hay mundo espiritual? Claro que lo hay. Es el reino de Dios. Amén. El mundo espiritual, mi hermano, se manifiesta en esta tierra, aunque la ciencia quiera negar. Por ejemplo, se han hecho estudios muy profundos de los evangelios. Si verdaderamente Jesús hizo los milagros que dicen las Escrituras que hizo. Todas las respuestas han sido positivas. ¿Por qué? Porque actualmente, mi hermano, se siguen haciendo esos milagros y mayores milagros haréis, porque yo voy al Padre. Amén. Actualmente, mi hermano, si la ciencia se quitara un poco las vendas, si se bajara del pedestal que él mismo se ha creado, si realmente con un poco de humildad se acercara a los principios que Dios ha creado, entonces podría ver cuál es la esencia de los milagros, de las maravillas y prodigios que se realizan en el nombre de Jesús. Amén. De tal manera, mi hermano, que la ciencia, ¿qué trata de demostrar? Ha tratado de demostrar que lo que está en la Biblia no es cierto. Sin embargo, cada vez se encuentra con una respuesta positiva.
Ahora ya entendemos por qué los científicos están en contra de la Biblia. Amén. Pero fue no por lo que la misma Biblia dice, sino por la forma que una religión manejó el poder que tuvo en sus manos. Amén. Fue por el haber caminado hacia el fanatismo humano, hacia la cerrazón de pensamiento y en no abrir su entendimiento, mi hermano, a lo que las Sagradas Escrituras mismas señalaban. Usaron poder para dominar, pero cuando la ciencia sintió que ya tenía también poder, fue una lucha de poderes. Amén. Pero no de poderes humanos, totalmente humanos. Así que la posición de la ciencia es una posición eminentemente humana contra la posición religiosa que también es eminentemente humana, en la cual han dejado afuera tanto la religión como la ciencia a Dios. Amén. Entonces ambos terminarán en el lugar donde todos terminan, que están todos los que estén en contra de Dios, mi hermano, tendrán muerte. Bien, de esta manera hemos llegado a entender un poquito de por qué la ciencia se vino en contra de las Sagradas Escrituras. No fue por su contenido, sino por la forma como el poder que una religión ejerció, autonombrándose a sí misma la portadora de la verdad y del poder. Amén. Bien, ahora, la ciencia ha desarrollado por varios caminos. Por ejemplo, la antropología es una ciencia que el hombre desarrolló, que es el estudio precisamente del hombre desde sus orígenes, sus civilizaciones. Amén, de ahí se derivan muchas cosas como la lingüística, la numismática, o sea, cosas que van estudiando ya particularidades del hombre, su lenguaje, cómo era, con qué signos se comunicaba, cómo hacía el comercio, cuál era la moneda que circulaba, amén, la arqueología, en qué pueblos vivía, cómo vivía, a qué niveles de desarrollo llegó, amén. Entonces estas dos ciencias fueron desarrolladas y empezaron primero con la intención de demostrar que lo que decía la Biblia era falso. Amén. La ciencia se vino y fue siendo creada por el hombre para irse en contra de lo que la Biblia establecía. ¿Por qué a veces nosotros, mi hermano, que no leemos con cuidado la Biblia, sino que nos establecemos en dogmas, en paradigmas de pensamiento, en fortalezas que tenemos, mi hermano? Cuando empezaron las excavaciones, después de que la teoría de Darwin se popularizó y se volvió prácticamente, vamos a decir una palabra, en el libro sagrado de los científicos, se empezaron a hacer muchas excavaciones y se encontraron, mi hermano, grandes esqueletos de animales que no existían ya en la tierra. Amén. Se encontraron los famosos mamuts, que fueron los antecedentes de los elefantes, pero de tamaños muy desproporcionados, mis amados. Amén. De tamaños muy grandes, verdaderamente. Se encontraron mamuts enteros, completos, en unas cuevas en Siberia, mi hermano. Se fueron encontrando huesos ya de los dinosaurios famosos, amén. También animales gigantes, y desafortunadamente se había pasado. No olvidemos, mi hermano, que el control del pensamiento durante más de 1000 años se fue a través de la forma como la Iglesia Católica enfrentó todos y cada uno de los problemas. De esta manera, pues, todo el protestantismo, ¿de dónde salió, mi hermano? De la Iglesia Católica. Amén. De ahí se separó, de ahí se apartó. El Señor dijo, salid de Babilonia. Y salieron, ¿verdad? Pero trajeron muchas formas de pensamiento. Todavía actualmente se arrastran formas de pensamiento
del catolicismo. Y una de ellas era negar las cosas, amén, que tenían que estar en la Biblia, como si, por ejemplo, mucha gente dice, no, todavía en esta fecha dicen, los dinosaurios no existieron. ¿Por qué? Porque la Biblia no lo dice. ¿Cómo que no lo dice? No lo dice. Amén. Bueno, usted no ha leído la Biblia, entonces, mi hermano, ¿cómo es que no lo dice? ¿No habla de monstruos marinos? Amén. ¿No habla del Leviatán? ¿No habla del Baphomet? Amén. Esos animales, mi hermano, usted lea la descripción de esos animales y usted va a decir, sí, Señor, sí tiene razón. Amén. Entonces se negaron la existencia de los dinosaurios porque no aparecía la palabra dinosaurio en la Biblia, mi hermano. La palabra dinosaurio fue apenas en el año 1770 cuando se empezaron a encontrar algunos restos que esa palabra se inventó. Esa palabra nunca existió, es una palabra de reciente creación. Dinosaurio quiere decir prácticamente reptiles gigantes. Amén. Esa palabra no aparece, pero sí aparecen monstruos marinos, todo lo que se arrastra, todo lo que camina. Amén. La Biblia no es un libro de biología, mi hermano, es un libro de principios. Entonces, como negaron eso, entonces se fue haciendo más grande la brecha y empezaron a aparecer los huesos de los dinosaurios. Luego se fueron apareciendo otras ciencias que fueron estudiando los esqueletos de los animales y ahora, mi hermano, en todos los museos hay dinosaurios reales de tamaños descomunales. Amén. Y ya en la Biblia están asentados. Entonces nosotros no debemos de ser fanáticos, a cerrarnos, sino tener que el Señor nos alumbre nuestro entendimiento para que no nos confrontemos, mi hermano, de una manera nada más porfiada, de una manera negando los hechos que ahí están frente a nuestros ojos. Es como si alguien dijera, no, realmente no hay más planetas en el sistema solar de nosotros. No, pues sí, hay más, ¿cómo que no? Eso es lo que están mostrando actualmente los telescopios. Amén. Y la Biblia dice que el Señor hizo miriadas de estrellas. Amén. Entonces, vamos viendo cómo la ciencia va descubriendo y según la actitud que los creyentes tengamos, vemos si iremos caminando juntos con la ciencia. La ciencia aumentará. Eso está escrito por Daniel. La ciencia aumentará. Y la ciencia, mi hermano, cuanto más aumenta, más demuestra la existencia de Dios. Entonces, nosotros no podemos estar en contra de qué. Claro, de la ciencia verdadera, no de la ficticia que arma teorías que quiere hacer las verdades. Amén. El tema de hoy es muy importante, mi hermano, porque estamos en una época de ciencia y tecnología. Si nosotros no abrimos nuestro entendimiento, nos estaremos confrontando. Amén. Y la gente, en lugar de hacer puentes para unir y entonces un científico se convierta a Jesús, nosotros con nuestra negación, mi hermano, estaremos apartándolos. Amén. Como lo apartó la iglesia de aquellos tiempos, y se volvió una confrontación, mi hermano, estéril, sin sentido. Amén. El desarrollo de la ciencia ha sido muy dinámica, ha sido muy avanzada. ¿Por qué diríamos, mi hermano? Por una sola razón. Porque la misma ciencia va a demostrar la existencia de Dios. Actualmente hay cosas que la mayoría de la gente no conoce, no entiende. Amén. Pero que ya hay corrientes de científicos, mi hermano, que están empezando a aceptar que realmente hubo un creador. No le quieren llamar Dios, le llaman el gran diseñador. Amén. El gran o el creador, o la idea o el principio de la creación. Amén. Ya le van a llamar Dios. Pero ya van caminando, ¿por qué? Por los descubrimientos que han hecho. Porque han visto la precisión, mi hermano, con que está hecha la naturaleza. Porque con la ciencia misma
ha determinado lo que el Señor estableció en Génesis 1. Amén. Que cada planta tiene, que cada semilla tiene su género, que cada árbol fue creado para producir cierto tipo de frutas. Amén. Y en base a eso el hombre ha hecho mezclas, ha hecho cosas nuevas. Amén. Entonces, mis hermanos, la arqueología ha sido un instrumento de bendición para todos los creyentes, porque ha ido desenterrando de la profundidad donde se quedaron pueblos tan antiguos. Ya se descubrió dónde está Sodoma y Gomorra. Amén. Ya se descubrió el lugar donde pasaron los judíos, el pueblo de Israel en el Mar Rojo, ya está descubierto. Amén. Ya se descubrieron de lo que la Biblia anota en el Antiguo Testamento. Amén. Y mi hermano, vamos caminando. Ya se descubrió el nombre de muchos reyes del pueblo de Israel, lo que le da vigencia a la existencia del pueblo de Israel y a sus reyes, y consecuentemente afirma lo que la Biblia dice. Amén. La arqueología y la antropología cada día van sacando nuevos descubrimientos, y la Biblia sigue fortalecida, Entonces, la ciencia no es mala, por supuesto que no lo es, mi hermano. Cambiemos nuestra forma de pensamiento. Amén. Cuando la ciencia quiere dejar a un lado a Dios, entonces, mi hermano, nosotros tenemos que mantener nuestra fe y seguir creyendo en aquello que nos ha sido revelado. Entonces, no se quedaría ahí la ciencia, sino que seguiría caminando. Actualmente sigue haciendo grandes desenterramientos, mi hermano, en los desiertos de Egipto, en los desiertos de Arabia, en los desiertos de Judea, de Siria y Mesopotamia, y siguen aportando nuevos datos, los cuales definitivamente van a llevar, mi hermano, antes del final de los tiempos, cuando el hombre quede ciego por su orgullo y por el gran engaño, pero antes el Señor se revelará, mi hermano. Amén. La ciencia que formó un bastión en contra de la Biblia, que fue la geología, mi hermano, cuando empezaron a hablar de millones de años, que la Tierra tenía millones de años y esto y lo otro, se ha ido descubriendo, mi hermano, que los principios en que estaba fundamentado la forma de entendimiento de las capas geológicas era errada, estaban confundidos. Ahora hay nuevas teorías de cómo se formaron las capas de la Tierra. Amén. Y muchos científicos actualmente están empezando a considerar al diluvio como una respuesta a muchas de las incógnitas que existen actualmente. Amén. Si usted tiene computadora que me está oyendo, mi hermano, hay un video que está en internet que se llama Científico demuestra que el diluvio, ¿verdad?, existió. Y en esa parte usted va a ver cómo él usa al diluvio para explicar muchísimas de las cosas que no han tenido respuesta en estos momentos. También se han encontrado, mi hermano, bibliotecas muy antiguas con restos de las escrituras que han confirmado la antigüedad y validez de lugares, de fechas, de personajes que solamente en la Biblia aparecen. No aparece en ningún otro libro del mundo, solo en la Biblia aparecen esos nombres, y se han ido descubriendo en muchas bibliotecas que verdaderamente así eran. De tal manera que el tema de hoy, mi hermano, es: el hombre empezó tratando de demostrar que la Biblia era inexacta, que la Biblia era una invención, que la Biblia era una colección de historias y de fábulas. Y sin embargo, ha ido, mi hermano, caminando. Eso fue en el terreno de la ciencia, pero también en el terreno de lo que es la literatura,
de lo que es el lenguaje, se abrió otro frente en contra de la Biblia. Y este frente se llamó, mi hermano, la crítica. ¿Qué era la crítica? Era el análisis de los documentos, era el análisis de las palabras, era el análisis de los lugares con detalle, mi hermano, la cultura, las costumbres, a ver si ciertamente coincidían, ¿verdad?, con precisión de lo que los tiempos de la Biblia señalan. Por ejemplo, te voy a decir una porción que sorprende. Hay una porción que dice, y ya no habrá en tu pueblo, ¿verdad?, canto del novio y de la novia. Ya no se oirá el ruido del molino, ni habrá canto del lagarero. Amén. Y uno dice, bueno, ¿y a qué se está refiriendo? Entonces, esas eran las costumbres, mi hermano. Amén. Cuando el novio salía por la calle, mi hermano, caminando de la casa de su padre, ¿verdad?, de la casa de la novia a la casa de su padre, amén, él iban y todos iban alegres, contentos, gozosos y cantando por las calles, mi hermano. Los ruidos de los molinos se refiere a que las mujeres se reunían en conjunto para moler la harina que necesitaban para hacer el pan, para hacer las obleas, para hacer todo lo necesario, tanto como alimentación como para ofrenda. A eso se refiere, mi hermano. Entonces, han ido viendo esta crítica que primero trató de demostrar que eran inventos, se fue dando cuenta que así eran las costumbres de los pueblos que marca la Biblia. Amén. La alta crítica, mi hermano, que así se llamó, empezó a atacar a la Biblia, revisándola de los errores que ya en el tema de traducción fuimos abundantes con ellos, mis hermanos, en saber lo que era una variante, ¿verdad?, lo que era una omisión, etcétera. Empezaron ellos a atacar que la Biblia no era confiable, porque supuestamente las traducciones no eran confiables. Y entonces la alta crítica empezó a ver las palabras, a analizar el contenido de las palabras, cómo se usaban en esos tiempos. Amén. Bendito Dios que se mantuvo la fe en las Sagradas Escrituras, y aquellos que hemos creído en Cristo Jesús, mi hermano, y los que nos creyeron en Él desde el año 1500 en adelante, se mantuvieron firmes en la infalibilidad de las Escrituras. Amén. Sería esta alta crítica, mi hermano, y le decían alta crítica porque según esto era una crítica de mucho nivel, que era una crítica profunda, que era una crítica de eruditos, era una crítica de académicos que sí sabían las cosas. Amén. Por eso y esta alta crítica se desbocó, mi hermano, cuando a través de la propuesta de Darwin se estableció el naturalismo racionalista en la mente de todos los científicos, o los que se creían de algún nivel académico, abrazaron todos el naturalismo racionalista, o naturalismo científico también le dicen, amén. Y de esta manera, a priori, o sea, sin saber, dijeron, la Biblia es mentira. Amén. No puede suceder eso que dice la Biblia. ¿Cómo se va a abrir el Mar Rojo? Es imposible abrirse el Mar Rojo. Amén. ¿Cómo es posible que caiga comida del cielo? Eso no puede suceder. ¿Cómo es posible que alguien con un bastón haga brotar agua de una peña? Eso es imposible, eso no. Esos son cuentos de niños, esos son fábulas. Amén. Entonces, empezaron ellos a inventar la respuesta de las cosas. Y fue en el siglo XIX, mi hermano, como resultado de estos ataques de la crítica a la Biblia, que fue desplazada la Biblia. Porque antes, cuando alguien quería saber algo, mi hermano, aún los eruditos acudían a la Biblia a ver si encontraban respuesta en ella.
Pero después del siglo XIX, el hombre empezó a escribir sus libros, empezó a darse sus respuestas, empezó a través de lo que iba descubriendo, fue explicando, amén. Y así fue como se fue apartando a la Biblia, amén. Y Génesis 1 fue quedando en el olvido de todo lo que eran las universidades, lo que eran los institutos de estudio, lo que era todo el mundo académico y cultural. Empezaron a escribir sus libros, amén. Y de esta manera la crítica, mi hermano, le dio un golpe severo para desgracia de la humanidad y de aquellos que quieren negar a Dios, mi hermano. Para los que todavía confiamos en ese único y verdadero Dios, para los que todavía confiamos que su palabra es verdad y certeza, para los que hemos conocido de sus maravillas, prodigios y milagros, sabemos que nuestro Dios es real. Amén. No estamos especulando con la mente del hombre, sino estamos recibiendo la revelación y la comunión del Espíritu Santo. Y nos mantiene firmes. ¿Por qué? Porque nos da convicción a nuestro espíritu de que Dios existe. Amén. Y de que Jesús es nuestro Señor y Salvador. Amén. Ya en el año 1500 hablamos ayer, mi hermano, del Concilio de Trento. Cuando el Concilio de Trento elevó la tradición por encima de la Biblia, le dio puerta abierta, mi hermano, a lo que después vendría como la crítica literaria, ya que le dio cabida a la tradición, a la referencia de los hombres, al comentario de los hombres, le dio una entrada y le dio la misma igualdad de credibilidad que a la Biblia. Ese fue verdaderamente la puerta que se abrió para que después los hombres cultos, académicos, de ciencia, dijeran que lo que ellos estaban descubriendo también tenía el mismo valor que la ciencia. Amén. Y de esta manera, mi hermano, se fueron desarrollando muchos caminos de la crítica, ¿verdad? Y el día de mañana vamos a ver cómo empezó esta crítica a analizar cada una de las partes de la Biblia, llegando, mi hermano, a conceptos de hombre, a pensamientos de hombre. Amén. A empezar a considerar los diferentes nombres de Dios que existen en el Antiguo Testamento, y por eso inclusive llegar a la blasfemia de decir que eran diferentes dioses, que no era el mismo Dios, que Elohim, que Jehová, que Yahvé, amén, eran diferentes dioses, amén. A eso los llevó su conclusión al estudiar con la mente del hombre, sin entender la revelación de Dios a los hombres, ¿verdad? De esta manera, mi hermano, la crítica llegó a lo siguiente, que era una revisión de todos los conceptos aceptados hasta entonces, que era una nueva forma de ver las cosas, que era una nueva mentalidad del hombre para entender las cosas que habían sucedido, que la crítica se había creado para cambiar el objeto de estudio, que no les interesaba solo el significado de las palabras, sino también querían ver si esa palabra realmente era auténtica, si había tenido un origen, si había sido pronunciada por el que lo había dicho, si el que lo había dicho existía. Amén. Decidieron dejar a un lado el testimonio de la historia y se concentraron en el estilo literario. ¿Qué quiere decir? Verdaderamente ese libro que tengo en mis manos es así escribían los arameos, así escribían los cananeos, así escribían los mesopotámicos. Vamos a ver si es cierto, no vaya a ser que esto sea una invención, ¿verdad? Entonces, de esta manera, mi hermano, la crítica se vino ya contra la escritura de la Biblia.
ya no contra lo que contenía. Para eso está peleando la ciencia. La ciencia está peleando contra Génesis 1. Amén. Ahora la crítica viene para ver si las palabras que se usaron existían, tenían ese significado, existían las personas que lo habían hablado, ya se había desarrollado la antropología para demostrar que los pueblos que en la Biblia estaban no existían. Amén. Y ya también por ahí, por otro lado, la antropología estaba demostrando que el hombre no tenía 6,000 años, sino que tenía miles de años. Había todo un arsenal de armas en contra de la Biblia. Amén. Así estamos entendiendo ahora, mi hermano, cómo el mundo científico se dispuso y se preparó en contra de la Escritura. Esta es una parte, mis amados. Mañana continuaremos con este asunto para que veas tú cuánto ha luchado las Sagradas Escrituras para que la tengas en tus preciosas manos. Cuánto el poderoso Dios de la gloria ha extendido su poderoso brazo para proteger su palabra. Nos despedimos de ustedes y mañana estaremos, primero Dios, a las 9 de la mañana en el Instituto Bíblico Radial. Bendito sea el nombre de Jesús. Amén.